Biblia ahí en el libro de Job. Job capítulo 1, leeremos del versículos 1 al 5, hermano. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Y en este Día del Padre, hermanos, pues vamos a hablar un tema, hermanos, bien importante. Y me quise basar a la vida de Job. Un padre temeroso de Dios, hermanos. Un padre temeroso de Dios. Desde luego, vamos a hablar, hermano, de la vida de Job. Y veremos, hermano, cómo Job fue un hombre que tuvo temor de Dios, hermanos. Sí. Job capítulo 1, versículos 1 al 5, hermanos, vamos a leer. Usted sígame con su vista solamente. Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta tarde, Señor, que su palabra va a ser predicada. Por favor, mi Dios, le ruego, le suplico que el Espíritu Santo me tome, Señor, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, conforme a su palabra, Señor. Y Padre bendito, ayúdenos a meditar como iglesia lo importante que es ser un padre temeroso de Dios, un padre que tiene temor de Dios, Señor. Y Padre, que lo más importante en esta mañana, que abramos el corazón para ser hacedores de su palabra, Señor. Eso se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, gracias a Dios porque ya tenemos a Cristo, hermanos. Porque ya tenemos al Señor Jesucristo. Porque ya conocemos, hermano, la palabra de Dios. Porque tenemos, hermano, la palabra de Dios en nuestras manos, hermano. Tenemos la palabra de Dios en nuestro poder. En este día, hermanos, que celebra el Día del Padre, se celebra, hermano, a los padres. Y muchas veces, hermano, el mundo piensa nada más, hermano, en la posición de padre. Es lo único que el mundo celebra, hermano. La posición de padre. Pero, ¿qué hay, hermano, con la crianza de los hijos? ¿Qué hay, hermano, con la crianza en la familia? ¿Qué hay con eso? El mundo no piensa en eso, hermano. El mundo solamente celebra la posición del padre. Pero nosotros como cristianos, hermanos, celebramos la posición del padre que teme a Dios, hermanos. Qué bonitos testimonios, hermanos, ustedes dieron ahorita. Ustedes dijeron: mi papá fue un buen papá. Me cargaba cuando era chiquito, cuando era chiquita. Nos compraba de comer, siempre estuvo al pendiente de nuestras necesidades. Fíjense, hermanos, y muchos de ellos, algunos sí, otros no eran creyentes todavía. ¿Quién les enseñó esos principios, hermanos? Pero muchos, hermanos, tuvimos nuestro padre y pues bueno, hermanos, no cumplió bien con su rol de padre. No cumplió bien. Dios me dice a mí nada más: honra a tu padre y a tu madre. Y ya de lo demás, hermano, mi papá va a dar cuentas a Dios. Él va a dar cuentas a Dios, hermanos, de lo que él hizo con su familia, con su esposa, con sus hijos. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es un padre temeroso de Dios? ¿Cómo debe de ser, hermano, un padre que tiene temor de Dios?
Desde luego, hermano, voy a hablar acerca del padre que tiene temor de Dios y también voy a hablar, hermano, de esos ejemplos que hay en el mundo, hermanos. Pero vamos a ver, hermano, lo que podemos aprender en esta mañana acerca, hermano, de la vida de Job. Job, hermanos, fue un padre que tuvo temor de Dios. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que Job fue un hombre, un padre que tuvo temor de Dios? Primeramente, hermanos, vamos a ver aquí en el versículo 1, vamos a ver, hermano, 5 cosas que demuestran, hermano, que Job fue un padre temeroso de Dios. Primeramente, hermano, ahí en el versículo número 1, vea lo que dice, hermano. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. La Biblia, hermano, está hablando, hermano, de un varón llamado Job, ¿sí? Eso quiere decir, hermano, que sí hubo y que consta que sí existió. Hubo. Habla de una historia, hermano, no de una parábola, no de una anécdota. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y luego dice, y era este hombre perfecto y recto. Fíjese bien, hermano, no hay ninguna coma ahí. Dice, y era este hombre perfecto y recto. O sea, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso quiere decir, hermano, que un hombre que es perfecto y recto es un hombre que es temeroso de Dios y apartado del mal, hermanos. ¿Sí? Primeramente, hermanos, vemos aquí que Job, hermanos, el que escribió, hermano, el libro de Job, está dando testimonio de que hubo en esa tierra de Uz, hermanos, un varón que daba testimonio de que este hombre, hermano, era perfecto y recto. Y luego dice, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una persona, hermanos, una persona que teme a Dios, se va a apartar del mal. ¿Sí? Un hombre, hermanos, que es temeroso de Dios, se va a apartar del mal. Eso quiere decir, hermano, que entonces, hermano, la primera característica, hermano, de un padre que teme a Dios es aquel padre, hermano, que se va a apartar del mal. El padre, hermanos, que está en su casa, que está en su familia, que tiene a su esposa, que tiene sus hijos, hermano, ese varón, ese padre, hermanos, ese padre va a demostrar que tiene temor de Dios porque se va a apartar del mal, no va a andar tras del mal. Hermano, ese es un error en la que nosotros como padres muchas veces, hermano, conocedores de la palabra del Señor, tenemos. Hermano, identificamos el mal que hay en nuestra familia y en lugar de apartarnos, hermano, del mal, hermano, lo seguimos. Vamos tras el mal. Eso, hermano, solamente está demostrando que nosotros no tenemos temor de Dios, hermanos. Hermano, el hombre natural que no conoce de Dios, hermano, ellos andan tras del mal siempre, hermanos, ¿sí? Cada semana se andan emborrachando, cada semana andan en las drogas, cada semana se van con prostitutas, aunque tienen su esposa, no importa, pues ellos no les importa, cada semana andan emborrachados con sus amigos, hermano, y llegan a su casa y a la pobre señora no le dan nada, hermanos, porque todos se la acabaron en la cantina. Los niños, hermano, andan ahí padeciendo. ¿Por qué? Porque es gente, hermanos, son padres que no tienen temor de Dios, hermanos. Porque es hombre natural. La Biblia dice, hermano, dice la versión antigua, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Hermano, el hombre natural tiene en poco el temor a Dios. Por eso, hermanos, va atrás del mal. Nosotros, hermano, tenemos que identificar cuál es el mal que hay en nuestra familia, hermanos. Papá que está en esta mañana, ¿ya identificó usted el mal en su familia? El mal que hay que está perjudicando a sus hijos. Hermano, el padre es el hombre que Dios ha puesto, el varón que Dios ha puesto en la familia, que tiene que estar atento, hermano, que tiene que estar unas lámparas para que inmediatamente, hermano, identifique el mal en su familia. Y dice la Biblia, se aparte de eso. Aparte a su familia. Ve lo que dice ahí, hermano, sin perder esa cita. Ponga un separador y vaya por favor a Proverbios 8:13. Ve lo que dice la Biblia ahí, hermano, en Proverbios 8:13. Ve lo que dice, hermano. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice la palabra del Señor, hermano. Dice, el temor de Jehová es que, hermanos, aborrecer el mal.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Pero vamos a enfatizar en la parte A del versículo. Hermanos, dice la Biblia que el hombre, la persona, el creyente que tiene temor a Jehová, esa persona como tiene temor de Dios, hermano, va a aborrecer el mal. No va a perseguir el mal, no lo va a retener, no lo va a guardar, lo va a aborrecer. Hermano, el creyente, el padre que teme a Dios, hermano, para que pueda apartarse del mal, hermano, primeramente, aborrezca el mal, hermano. El padre tiene que aborrecer el mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un padre, hermano, es un padre que tiene temor de Dios. Hermano, nuestra familia, nuestros hijos, ellos nos observan, hermano, todo el día. Ellos están viendo, hermano, si el padre es un hombre temeroso de Dios. Es un padre, hermano, que está abrazando el mal o se está apartando del mal. La Biblia dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy en día hay muchos padres que son creyentes, pero están consintiendo el mal en su familia, hermanos. Lo están consintiendo, están abrazando el mal. Están viendo, hermano, que hay una venenosa serpiente a punto de perjudicar su familia, a punto de perjudicar su esposa, sus hijos, hermano, y no hacen nada, hermanos. No tienen temor de Dios. Muchas veces, hermanos, nos falta el temor de Dios para identificar al mal y sacar al mal, hermanos, portando, como dice la Biblia, portados varonilmente. Y esforzados, dice la palabra del Señor. Hermanos, cuando la Biblia habla de que hubo, hermano, un varón que tuvo temor de Dios, que era apartado del mal y que era temeroso de Dios, hermano, la Biblia no está exagerando. Sí hubo. Y si hubo un hombre así, hermano, eso quiere decir que nosotros como padres también lo podemos ser. Hombres, hermanos, que se apartan del mal. Hombres, hermanos, que están viendo que su esposa, que sus hijos van hacia el mal. Y son hombres, hermanos, capaces de meter las manos hasta el fuego para salvar a su familia, porque hay un mal en su casa. No son padres, hermanos, que lo están consintiendo, hermanos. ¿Y cuántas familias hay hoy en día que, pues desde luego, no son creyentes, hermanos? Consienten tanto el mal en sus familias, hermanos. No aborrecen el mal. Son padres, hermanos, que están permitiendo que, mi hijo chiquito, mi hijo ya se mueve muy mal, pues ahora a mí se me hace que quiere una faldita y le da una faldita al niño para que ande con falditas. Es niño, pero con faldita, o la niña ahí, pues media marimachita ahí, hermano, y consienten todo esto porque son padres, hermano, que consienten el mal. Ya les cambian el nombre, ya les cambian el acta de nacimiento. Son padres, hermano, que van a dar cuentas a Dios todo esto, hermanos. Pero Job, hermano, Job nos enseña a nosotros, hermano, como creyentes, a ser hombres, a ser padres, hermano, primeramente, apartados del mal, hermanos. Hermanos, apartémonos del mal. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando tú aborreces el mal, hermanos, cuando aborreces el mal, te apartas de él. Aborrezca el mal, hermano. Si usted ve, hermano, que hay algo malo en su esposa, inmediatamente correr, arreglarlo, hermano. Si usted ve que con sus hijos, con sus nietos hay algo mal, inmediatamente, hermano, ayudarles a dejar eso, ayudarles a erradicar eso. Miren, hijos, mira, esposa, la Biblia está diciendo todo esto. La Biblia dice que esto nos va a perjudicar. El hombre, hermano, es el encargado de levantar las antenitas. No, pero es que mi esposa es la encargada porque ella está todo el día en la casa y yo trabajo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Muchos hermanos, le echan la carga a la señora porque dicen, es que yo estoy todo el día trabajando y tú estás aquí todo el día. Tú eres la encargada de identificar el mal. A ver, ¿por qué el niño es así? Por tu culpa, ¿verdad? No, hermano. La mujer hace lo que puede. Ella hace que hacer todo el día, hermanos. Está ahí haciendo la comida. Hace lo que puede con los hijos. Y hay muchos hombres, hermanos, que le echan la culpa a la mamá. Pero el hombre, hermanos, es el indicado de identificar el mal, hermano. Entonces, primeramente, hermano, dice la palabra del Señor que Job era un hombre temeroso de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque él se apartó del mal. Número 2, hermano. Ve lo que dice ahí en el versículo número 2. Y a Job, hermano, le nacieron hijos. A Job le nacieron hijos. ¿Cuántos hijos le nacieron, hermano, a Job? ¿Cuántos dice? 7 hijos y 3 hijas. O sea, en total, hermanos, 10. ¡Wow! 10 hijos. Hermanos, si a veces nosotros con 2 hijos, hermano, se nos hace difícil la cosa.
A veces hay quienes tienen un hijo y se les hace difícil la cosa, hermano, en esos tiempos tan difíciles. Ahora imagínense, hermano, 10 hijos, hermano. Dice la Biblia, 7 hijos y 3 hijas, en total 10. 10 niños, hermanos, que piden de comer, 10 hijos que piden calzado, 10 hijos que piden sustento, que piden colegiatura, que piden libretas. 10 hijos, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Job tenía 10 hijos. Pero los valoraba, hermanos. Los valoraba. Hermanos, hoy en día hay padres que no valoran a sus hijos, hermanos. Yo no entiendo, hermano, a esos padres que se casan para tener hijos, pero quieren seguir trabajando. Yo no los entiendo, hermanos. Esos matrimonios que dicen, ay, es que nos casamos, pero ¿sabes qué? Ahora hay que tener hijos. ¿Pero para qué? Si los dos se la pasan trabajando, hermanos. Miren, los hijos los llevan a la guardería, al daycare, con la abuela, con el abuelo, con el hermano, andan encargando los hijos. Entonces, ¿para qué los tienen, hermanos? La Biblia dice, hermano, que los padres son los indicados de cuidar a sus hijos. No la abuela, no el abuelo, no el daycare, no la guardería, no los tíos, nada de eso, hermanos. Mi hermano, una vez estábamos mi esposa y yo en el apartamento donde nosotros vivíamos, y mis hermanas fueron, mis 2 hermanas fueron, y mis sobrinas estaban chiquitas. Fernanda, la que vino aquí, estaba chiquita. Me las fueron a encargar porque se iban a ir a una fiesta. Caro, ¿nos puedes cuidar porque vamos a ir a una fiesta? Yo no cuido a nadie, llévenselo ustedes, son sus hijas. ¿Cómo? Yo no soy niña de nadie, yo no voy a cuidar, ustedes son sus hijas, ustedes cuídenlas. Hermanos, yo entiendo que hay padres que tienen que trabajan, porque está muy cara la renta, está muy caro el carro, está muy cara las situaciones a veces, hermano, está caro todo. Pero por eso deben de pensar antes, hermanos. Pero a los padres no les importa, hermanos. Mire, hermano, las abuelas cuidan los hijos, los cuidan bien, les enseñan, se esmeran en darles su sopita, en darles el papilla, en los daycare, hermano, en las guarderías, los enseñan bien. Es gente preparada. Pero hermanos, el indicado son los padres. Los indicados, hermano, son los padres, hermano. Mire, ve lo que dice Salmo 127, versículo 3. Ve lo que dice, hermano. Salmo 127, versículo 3. Ve lo que dice la palabra del Señor, para que vea que no me estoy equivocando. Salmo 127, versículo 3 y 4. Salmo 127, versículo 3 y 4. Ve lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare de los enemigos en la puerta. Hermanos, vea cómo Dios está viendo a los hijos, hermano. Dios está viendo, hermano, de esta manera a los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, de esa manera Dios está viendo los hijos. Son importantes, es cosa de estima. Por eso, hermano, Dios siempre provee todo para los hijos. Hermano, cuando la mujer da luz, Dios provee salud. Cuando la mujer está embarazada a punto de dar aborto, Dios provee vitamina. Todo viene de Dios, hermano, del Padre Celestial, del Padre de las luces. Porque para Dios, hermano, es cosa de estima. Desde que el niño está en el vientre, hermano, nada que feto, nada, eso es mentira. Es un ser humano, hermanos. Y desde que el niño está latiendo, hermano, es un ser humano. Es una persona, hermanos, viva y siente. Y para Dios, hermano, es una cosa de estima eso. Para Dios, hermano, tiene mucho valor. Pero para muchos padres, hermano, parece que esto no tiene valor. Por eso, hermano, nosotros como padres tenemos que ver, hermano, los hijos con la perspectiva de Dios. Es cosa de estima, hermanos. Los hijos, hermanos, no son un muñeco, hermanos. Los hijos no son cualquier cosa. Hay quienes tienen los hijos, hermano, como fuera cualquier muñeco. Hermano, ¿ustedes han visto los ejemplos en las noticias? Hermanos, el padre tira a sus hijos. Y se ve ahí el chamaquito en el video que tiene una bolsa y ahí tira a su hijo. Hermanos, no los estiman. Dice la Biblia, no hay afecto natural. Su propio hijo lo tira a la basura como si fuera cualquier telebrejo, hermano. Pero es un ser humano. Están tirando a sus hijos.
Los propios padres, los propios jovencitos, hermano, inexpertos, padres, tiran a sus hijos. Los padres, hermano, nada más ahí se embarazan y los niños andan ahí rodando. Y nosotros, hermano, como abuelos, como tíos o como sea, hermano, que si pudiéramos ayudarlos y hacemos lo posible por rescatar eso, hermano, pero los padres, si los vieran, hermano, con los ojos de Dios, ¿qué es cosa de estima? Por eso, hermano, no los valoran. Porque ¿saben cómo lo ven, hermano? Como un accidente. Como un accidente. Ay, se me chispoteó. No te cuidaste, no te pusiste el preservativo, no esto, no, pues es tu culpa, no, pues tú eres el hombre, no, los dos. Y están ahí peleando, hermanos. Hermano, pierden la perspectiva de lo que es un hijo. Dice la Biblia, hermanos, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hermano, para Dios es una cosa de estima. Como lo veas así, hermano, lo tratarás. No lo veamos como un accidente, hermano. No lo veamos como que se me chispoteó, como que, yo no sé ni para qué viniste al mundo. Muchos le dicen, ¿para qué naciste? Nada más viniste a arruinarme la vida. Yo que tenía tantas perspectivas, quería acabar mi universidad, quería esto. Hermano, hay padres que así le dicen a los hijos. Qué triste, hermano. Y los hijos se les queda en su corazón. Los pobres niñitos allá andan llorando, allá andan vagando en la calle, hermano, pidiendo pan, vendiendo chicles. Pero, hermano, son hijos que tienen padres. Esos niños tienen un papá, pero no los valoran, hermanos. Y hay familias, hermanos, que quisieran tener un bebé y no pueden, porque Dios no les ha concedido ser padres todavía. Y el papá se anda tratando, anda orando a Dios, el papá. Por eso dice la Biblia, hermano, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aunque muchos digan, hermano, que lo que está ahí en la barriga de la mamá, que se puede abortar y que esto, que no es un ser humano, hermanos, no es cierto eso es cosa del mundo. Por eso nosotros estamos completamente en contra del aborto. El aborto es un asesinato, hermano. Es cosa de estima, hermanos. Job tenía 10 hijos y los valoraba. Versículo 3, hermano. Es lo que dice. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermanos, ve el testimonio del escritor de Job, hermano, me llama la atención. El que escribió acerca de Job, hermano, está diciendo, mira, este hombre era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque se veía que era apartado del mal. Y este hombre tenía 10 hijos. Y también este hombre tenía su hacienda, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y este varón, llamado Job, era más grande que todos los orientales. ¿Sabe usted, hermano, que este hombre era millonario? Era riquísimo, hermano. Tenía mucho dinero, hermanos. Este hombre, hermano, era multimillonario, parece ser. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo fue este hombre, hermano, tan rico? ¿Cómo fue que llegó a ser tan rico? ¿Cómo fue, hermano, que tuvo tantas cosas y que podía manejar su casa y que tenía muchos criados? Hermano, contratar un criado hoy en día, es más, ni criado. Contrate a alguien para cuidar a su mamá o a alguien enfermo y verá cuánto le va a cobrar. No sé si la hermana Leti alguna vez usted ha contratado a alguien para cuidar a su mamá, mi hermana. ¿No? Cobran, hermana, bien mucho. Y gracias a Dios por los hijos que cuidan a sus padres, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad, hermano, de pagar a alguien, cobran, hermano. Ahora imagínense, esta persona tenía muchísimos criados. Su hacienda era grande, hermanos. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Sabe por qué dice la Biblia, hermano, que este hombre era más grande que todos los orientales? Porque este hombre, hermanos, este padre, hermano, temeroso de Dios, tenía un testimonio, hermanos, de ser trabajador. Le gustaba trabajar, hermano. A este hombre, hermano, le gustaba trabajar. Era trabajador, era rico, y la admiración de todos, hermano, los orientales, era Job. Hermanos,
¿Cómo nos conocen a nosotros como padres? ¿Cómo nos conocen a nosotros como padres, hermanos? Primeramente en la familia. ¿Cómo me conoce a mí mi esposa? ¿Cómo me conocen a mí mis hijos? ¿Me conocen como un padre que soy flojo? ¿Que no le gusta trabajar? ¿Cómo ven mis hijos? ¿Soy capaz, hermano, de decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Come hoy porque mañana quién sabe? ¿Soy capaz yo como padre, hermano, de traer a mi esposa con hambre? ¿De tener a mis hijos ahí batallando, hermano, pidiéndole a otros? ¿Pidiéndole a los vecinos? ¿Soy yo un padre así, hermano? ¿Qué es lo que dice, hermano, la familia de mí? Hermano, la palabra del Señor, hermano, el que escribió Job, da testimonio que ese hombre era más grande que todos los orientales porque tenía, hermano, mucha riqueza. Esta riqueza, hermano, él la obtuvo porque Job, hermano, dice la Biblia que era un hombre que temía a Dios, hermanos. Este hombre, hermanos, tenía mucha abundancia y su familia, hermano, se beneficiaba de ella. Hermano, ¿su familia ya se está beneficiando de su dinero? Mi familia se está beneficiando de mi dinero, de lo que gano. ¿O la traigo con escaseces? Ve lo que dice Proverbios 12:11, hermano. Proverbios 12:11. Proverbios 12:11. Proverbios 12:11, hermano. Vea lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Hermano, dice la Biblia, el que labra su tierra se saciará de pan. Hermano, eso quiere decir, hermano, que muchas veces, hermanos padres, el trabajar para el hombre, hermano, no va a ser fácil. Hermano, cuando alguien, hermano, quiere ver fruto en la tierra, primeramente, hermano, tiene que labrar la tierra. Y la tierra, hermano, yo no sé cuántos de aquí sepan de eso de sembrar, ¿verdad? Pero, hermano, es difícil para el que está ahí, hermano, porque le salen callos en las manos, tiene que agarrar la pala, tiene que agarrar herramientas, hermano, que cuestan, que nos hacen sudar, hermanos. Pero dice la Biblia, el que labra su tierra se saciará de pan. Eso quiere decir que en su casa, hermano, siempre va a haber abundancia para toda su familia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto me llega a la siguiente parte del versículo. Hay muchos, hermanos, por allá afuera, hermanos, y muchos en las iglesias que andan siguiendo a los vagabundos, hermano. ¿Qué hace un creyente, hermano, viendo el ejemplo de los vagabundos? ¿Sabe qué es un vagabundo, hermano? Un vagabundo es aquella persona que no le gusta trabajar, que nada más se la pasa basureando en los botes, hermano, comiendo la basura, anda ahí, hermano, depepenando. Hermano, un creyente no tiene que hacer eso. Un creyente, hermano, tiene que buscar el bien de su familia. Y si hace falta, hermano, si hace falta trabajar doble, hermano, trabajar más, tiene que hacerlo. Hermano, yo no puedo, hermano, ponerme en una posición de que, ¿sabes qué, esposa? Pues yo soy arquitecto, pues no de arquitecto, pues no voy a trabajar hasta que no haga de esto. No, hermano, aunque sea chicles, pero hay que trabajar, hermano, y que mi esposa y mis hijos, hermano, no estén pidiendo allá afuera, porque eso es vergonzoso para mí. Hermano, el padre, hermano, que es temeroso de Dios, hermano, es un hombre que le debe de gustar trabajar y su esposa lo va a ver, sus hijos lo van a ver, hermanos. Sus hijos lo van a ver. Hermano, yo ya le contaba a mi hija, de a veces le cuento testimonios de lo que pasamos desgraciadamente. Hermanos, mi papá no trabajaba. No trabajaba, hermano. Yo le digo a mi esposa, le digo a mis hijos, no la creen. Pero mira, mi abuela, hermanos, tenía un refrigerador. ¿Y saben qué hacía? Ponía una cadena en el refrigerador, hermano, para que nosotros no agarráramos comida, hermano. Una cadena literal, perforado, hermano, la puerta con cadena y candado, para que nosotros no agarráramos la comida. Y porque a su hijo perezoso, hermano, no nos podía mantener. Hermano, porque mi abuela sí crió a mi papá como un perezoso. No le gustaba trabajar. Mi mamá, hermano, mi mamá era la que tenía que trabajar, andar trabajando, andar lavando ajeno, hermano, y llevando las bolsas de comida. Y mamá a veces tardaba en salir de la casa. Y mi papá le decía, ¿qué traes ahí? Comida. Sí, te tardaste porque andabas con el hijo de la dueña, ¿verdad? Así era mi papá, hermanos. Hermanos, el padre, hermanos, tiene que estar atento, hermanos, de las necesidades de sus hijos.
Son testimonios, hermano, que yo me acuerdo y les cuento a mis hijos. Ustedes deben de valorar lo que un padre cristiano hace, un padre cristiano que se esfuerza porque en la casa haya una alacena, haya comida, haya eso, hermanos. Somos creyentes, hermanos. Ve lo que dice, por favor, ahí en 1 Timoteo 5:8, hermano. Ve lo que dice. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano. Si alguien lo encontró primero que yo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gracias, hermana. Vean lo que la palabra es tan fuerte, la palabra del Señor, hermano. Dice, porque si alguno, no está diciendo alguna, está hablando al Padre, hermanos. Al Padre que es temeroso de Dios, que tenemos la palabra de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para quienes, hermano, para los de su casa. ¿Quiénes son los de su casa, hermanos? La esposa y los hijos, las hijas, o a veces hay un nieto o alguien que hay de ahí, ¿verdad? Que está ahí de repente, hermanos. Dice la Biblia, si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, hermanos, ha negado la fe. Ha negado la fe y dice la Biblia, ese testimonio es peor que el testimonio de un incrédulo, hermanos. ¿Sí? Hermano, para Job, su prioridad, hermano, le aseguro que eran sus hijos. Aunque él era muy rico, pero su prioridad, hermano, eran sus hijos. Hermanos, para usted, su prioridad, hermano, es su familia. Para mí, como hombre, hermano, tengo como prioridad mi familia. Yo le cuento a veces a mi hija, hermano, que nosotros no teníamos zapatos. Yo no tenía a veces zapatos. Y mis zapatos, hermano, cuando estaban rotos, que se despegaban, mi papá agarraba unos fierritos y se los encajaba, hermanos, y con unos pinzas los aseguraba. Pero es que a mi papá, hermano, nunca le enseñaron a ser un buen padre. No le enseñaron, hermano. Por eso batallamos tanto. Pero ahora yo como creyente, hermano, ya no tengo excusa. Dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos, dice, ha negado la fe que ha creído. Y es peor que un incrédulo, hermano. Es peor que un infiel, dice la Biblia. Es peor que alguien que no conoce a Dios. Porque yo, conociendo la palabra de Dios, traigo mis hijos así, traigo a mi esposa así. Hermano, qué padre es aquel que se comporta así, hermanos. El amar, hermano, se demuestra cuando el padre suple las necesidades de sus hijos. No, es fácil dar un besito y un abrazo, pero ¿qué hay con las demás necesidades materiales, hermanos? Efesios 4:28, vea lo que dice ya atrásito, hermano. Efesios 4:28, vea lo que dice. Efesios 4:28. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Hermano, aquí está una solución para que nos vaya bien, para tener dinerito, hermano. Vea lo que dice. El que hurtaba, no hurte más. O sea, hermano, ya no robe. Haciendo con sus manos lo que es bueno, o sea, vamos a ponernos a chambear. ¿Para qué? Para que yo, trabajando, tenga dinerito, hermano, tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, yo voy a trabajar, hermano, para compartir, hermano, a alguien. ¿Sí? Yo voy a trabajar, hermano, para que mi familia sea beneficiada, mi esposa sea beneficiada, mis hijos sean beneficiados, pero también para compartir a otros, hermano. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay muchos, hermanos, que siempre están esperando que alguien les comparta. Hay muchos hermanos que no les gusta esperar a que alguien les dé, pero ellos no están dispuestos a dar. Por eso, hermano, el creyente debe de esforzarse. Cuando llegamos a Ensenada, hermanos, líbreme Dios de ponerme como ejemplo, hermano, pero lo cuento como testimonio. Cuando llegamos a Ensenada, hermano, yo no sabía pespuntar porque ahí en el sur, hermano, pues yo me dedicaba a ser pespuntador a los zapatos. Y cuando llegamos aquí en Ensenada, hermanos, pues no había trabajo de eso, hermano, pues aquí ni se conoce eso de los zapatos. Y empezamos a buscar trabajo y mi esposa sí encontró trabajo porque ella era costurera. Y yo batallé un poquito, hermano, porque no había. Y yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Vámonos al sur porque aquí no hay trabajo de esto. Y estoy batallando mucho.
No, pero ¿cómo nos vamos a ir para allá? Estás viendo que allá cómo está la cosa. Aquí hay que echarle ganas. Le dijo, pues que no encuentro de mi oficio, no hay de pespuntador. Hermano, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho eso? Pues sabe que yo no voy a hacer nada porque aquí no hay de pespuntador. No, hermanos. Gracias porque mi esposa me exigió. Es lo que hace falta, hermano, esposas que les exijan al esposo. Mi esposa dijo, el niño tiene que comer. El niño tiene que ponerse pañales. Y luego mi hijo se enferma cada rato de la diarrea. Pues sí, comprar pañales. Hermano, ¿qué tuve que hacer? Pues ni modo. Me dediqué a vender burritos, a vender refrescos, hermano, a vender esto, a vender lo otro, hermano, porque, hermano, pues no había de otra y tener que echarle ganas. Y mi esposa me decía, con esto no vamos a ajustar. El niño mira esto y que esto, hermanos, dice la palabra del Señor, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No se aprueba, hermano, que un hombre que dice que tiene temor de Dios, hermanos, que hay muchos en muchas iglesias, no les gusta trabajar, hermanos. No les gusta suplir para sus hijos, para su esposa. Hermano, la Biblia dice que la familia de Job, hermano, fue beneficiada por la riqueza de Job. El ser rico, hermano, no es malo. Alguien dice, ay, no, es que yo no quiero ser rico porque es pecador. No es cierto eso. Yo quiero ser rico, pero pues no, Dios no me lo concede. No es malo ser rico. El problema, hermano, es cuando buscamos más esas cosas que las cosas de Dios. Ahí está el problema. Pero, hermano, si un día Dios le da riquezas, gloria a Dios. Si un día Dios, hermano, le da más, hermano, gloria a Dios por ello. Invítanos a comer o algo, hermano, si Dios le da abundancia, hermano. Así debe de ser, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, hermano, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, Job, hermano, él demostró, hermano, que era un padre que temía a Dios. ¿Por qué? Porque él, hermano, él era apartado del mal. Él, hermano, valoraba a sus hijos. Hermano, también él era un hombre que le gustaba el trabajo, hermano. Ve lo que dice el versículo 4. Dice, e iban sus hijos y hacía banquete en su casa. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hermano, Job demostraba que era un padre temeroso de Dios, porque era un hombre que procuraba, hermano, la unión familiar. Era un hombre, hermano, un padre que procuraba siempre que su familia, hermano, estuvieran unidos. Hermano, es lo que falta mucho en muchos hogares cristianos. La unión familiar. Y qué bonito es, hermano, qué bonito es cuando los padres se esfuerzan, hermano, porque desde luego, hermano, pues ya los hijos crecen, ¿verdad, hermano? Y ellos andan por allá en otra casa. Pero qué bonito es, hermano, cuando de vez en cuando el padre dice, oh, hijos, vamos a reunirnos. Y se reúne la familia, hermano, con los hijos, con los nietos, bisnietos. Hermano, la casa se parece que se va a hacer una bomba de tiempo porque están todos, pero qué bonito es eso, hermano. Hay una unión familiar. Hermano, el padre es el que se encarga de eso. Porque hay padres, hermano, que permiten, hermano, que los hijos anden todos peleados. ¿Saben qué? No van a no haber ninguna reunión porque aquella hermana no se habla con la hermana y con el hermano, un peleadero, hermano, y no hay unión familiar. Y el padre, hermano, es el encargado. A ver, ¿cómo que están peleados entre hermanos? ¿Qué es esto? ¿Acaso yo les enseñé esto? ¿Acaso yo les he enseñado que estén ahí agarrados de la greña ustedes como hermanas, como hermanos? Miren, no vienen ni a ver a su mamá, no vienen a ver porque no se quieren ver. Eso no es correcto. Hermano, ¿sabe usted que, hermano, hay algo que yo aborrezco, hermano? Que cuando están todos comiendo, hermano, estamos comiendo y uno se para y se vaya. Eso está incorrecto, hermano. Eso está mal. Cuando alguien está en la mesa comiendo, hermano, nadie debe de pararse hasta que todos terminamos de comer. A veces mis hijos se paran y le digo, bueno, acabamos de comer todo, espérate. Es que así debe de ser, hermanos. Buscar la unión familiar. Ve lo que dice, hermano, ahí, Salmo 128, versículos 1 al 4. Ve lo que dice, hermano. Salmo 128, versículos 1 al 4. Salmo 128, versículos 1 al 4. Ve lo que dice, hermano. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será
así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El padre, hermano, que teme a Jehová. Hermano, qué bonito es cuando usted está en su mesa, hermano, en su sala ahí. Hermano, están sus hijos, están sus nietos. Y usted los ve platicando. Usted los ve, hermano, risa y risa. Y hermano, ¿qué siente en su corazón usted? Se siente alegría, hermano, porque ve a su esposa riéndose con sus hijos. Bueno, algunos no están porque están lejos, ¿verdad? Pues bueno, pero hermano, y los hijos lo ven. Dicen los hijos, qué bonita reunión tuvimos con mi papá. Qué bonita reunión tuvimos con mi papá porque platicábamos, porque compartimos, porque hablamos de la palabra de Dios. Mi papá nos habló esto, mi papá nos aconsejó. Qué bonita reunión tuvimos. Pero hermanos, la gente del mundo, hermano, tiene reuniones así. ¿Y saben qué terminan? En pleitos, hermanos. En pleitos. Están ahí tomando, hermanos, acaban emborrachándose, se pelean, hermano, se rompen la cabeza, se rompen, hermano, así acaba la gente del mundo. No hay unión familiar. Por eso, hermano, hay hijos que tardan años sin hablar a sus padres, años peleados, hermano. Porque el padre, hermano, no es responsable en esto. El padre es el que debe de buscar la unión familiar. Hermano, aquí dice, ¿verdad? Tu mujer será como vid llevada que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es una bendición, hermanos, buscar la unión familiar. Job, hermano, es un ejemplo de un padre que nos enseña, hermano, la unión familiar porque fue un hombre temeroso de Dios. Y para terminar, hermano, el versículo 5, ve lo que dice. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermano, Job tenía riquezas. Tenía muchos ganados, muchas cosas. Era un hombre que tenía tanto, hermano. Pero de acuerdo a este versículo, hermano, veo que su prioridad eran sus hijos. Su prioridad eran sus hijos. ¿Cuántos padres, hermanos, hay que tienen tantas riquezas? Que tienen empresas, que tienen tantos negocios, y sus hijos, hermano, están solitos en su casa. Los abandonan, hermanos, y los hijos después andan en drogas, caen en alcoholismo, caen en tantas cosas porque sus padres los abandonaron, por estar tan ocupados. Un padre cristiano, hermanos, su prioridad, hermano, deben de ser sus hijos. Y como prioridad, hermano, tenemos que enseñarles lo espiritual. Eso quiere decir que Job, hermano, era un padre espiritual. Yo soy el encargado, hermano, de enseñar a mis hijos, ¿sí? De prepararlos, hermano, espiritualmente. Dice la Biblia, hermano, que Job era tan rico, hermano, pero él, hermano, él pensaba en sus hijos. Él pensaba, hermano, que sus hijos quizás habrán pecado, que sus hijos quizás habrán pensado cosas malas. Y él, hermano, siempre oraba por sus hijos. Hermano, ¿cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted oró por su hijo, por su hija, por nuestros hijos, por nuestros nietos? ¿Cuándo fue esa última vez que yo como padre, hermano, como sacerdote de mi casa, oré por mis hijos? Job, hermano, él se preocupaba, dice que se levantaba cada mañana. Hermanos, hay padres, hermano, que se levantan en la mañana nada más a ver el celular, nada más a ver las noticias, pero no oran por sus hijos. Dicen, ay, pero es que el pastor no viene a ver a mis hijos, el pastor es el encargado, mi esposa es la encargada, la esposa del pastor, los hermanos no vienen. No, hermano, yo no soy el indicado, usted es el indicado de orar por sus hijos, de enseñar la palabra de Dios, porque la educación básica comienza en casa. Hay muchos padres, ay no, es que en la escuela dominical, ¿qué le enseñan a mi hijo? Mira, mi hijo es bien rebelde, ¿qué te enseñó la maestra? No sabe. No. La educación básica comienza en casa, hermano. No en la iglesia. En la iglesia yo soy el indicado de enseñar a mis hijos, de exhortarles, de enseñarles, de decirles, mira, si sigues haciendo esto, hijo, te va a ir mal. Hija, si sigues haciendo eso, te va a ir mal, hija. Yo soy el indicado, hermanos. Job, hermano, tomaba en serio a Dios y por eso tomaba en serio a su familia. Ve lo que dice, hermano, Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio, hermano, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 a 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 9. Hermano, le digo que compré unas lupas, las dejé en la casa, hermano, y ando batallando un poquito, porque ya no veo un poquito bien aquí. Deuteronomio 6, hermano, 5 y 9, lo que dice, hermano. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, dice la Biblia, hermanos, que el padre es el indicado de enseñar la palabra de Dios en su casa. Por eso, hermano, esfuércese, documéntese, lea la Biblia para que usted, hermano, le enseñe a sus hijos. Ahora, hermano, sus hijos muchas veces ya están grandes. Ya no los tiene en casa. Yo sé que ustedes, hermano, ya sus hijos ya son papás también, hermano. Pero ¿qué tal cuando va a su casa, hermano? Que le dice, papá, ya no sé cómo hacerle con esta mujer. Ya no sé qué hacer. Papá, es que ya hablé con esta mujer. Papá, es que ya hablé con este hombre. Y mira este hombre cómo me trata. Hijo, te voy a decir una cosa. Vamos a ver qué dice la Biblia primero. Te voy a dar un consejo como dice la Biblia. Yo te puedo dar mi consejo, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hermano, y llévelos a la palabra de Dios, porque estoy bien seguro, hermano, que muchos de sus hijos van con usted, acuden con usted, porque, hermano, pasan problemas los muchachos, pasan problemas los hijos, ya tienen hasta nietos, pero aún así van con usted, hermano. Papá, ¿qué me aconsejas? Ya no sé qué hacer con esto. Ya no sé qué hacer con esto, papá. Ay, hijo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y llévelos a la Biblia, hermanos. Por eso aquí dice, ¿verdad? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Y le voy a decir una cosa, hermano. Si un día los hijos, hermano, a pesar de esto, se brincan las trancas, ellos, hermano, darán cuentas a Dios, hermano. Ellos sufrirán las consecuencias, hermano. Pero usted, hermano, usted dirá, yo ya me esforcé, yo te enseñé, yo te prediqué, yo esto, pero aún así te brincaste las trancas, ándele, habrá consecuencias. Pero, hermano, que no quede en nosotros. Que no quede en nosotros. Por eso, hermano, yo como padre tengo que estorbarle a mis hijos. Tengo que estorbarles. ¿Por qué? Porque, hermano, yo quiero ser un padre espiritual. Job, hermano, era un padre espiritual. Se preocupaba por sus hijos, oraba por ellos. Hermano, ¿es usted un padre temeroso de Dios? Somos nosotros, hermano,